¿Por qué buscamos productos sin gluten en muchas ocasiones? Si sigues una dieta sin gluten, sabes los diferentes cambios que debes tener en cuenta para que tu alimentación sea la adecuada, pero si no lo sabes aún, no te preocupes, hagamos un repaso de los puntos más importantes para que tu alimentación sea la correcta. De esta forma tendrás una guía de las ideas más interesantes para seguir este tipo de dieta, sobre todo si en tu caso eres una persona alérgica al gluten o tienes algún tipo de intolerancia. Recuerda que una intolerancia alimentaria significa que algún alimento a menudo te afecta al sistema digestivo. Sin embargo, es probable que puedas ingerir pequeñas cantidades del alimento que te produce esa intolerancia. Por el contrario, una alergia alimentaria llega a afectar al sistema inmunitario y de esta manera incluso tomar cantidades pequeñas del alimento que produce la alergia tiene la capacidad de desencadenar una serie de síntomas graves que pueden poner en riesgo tu vida. En el supuesto del gluten te ayudará a comprender qué es el gluten para llevar un mejor plan nutricional. Y el gluten no es otra cosa que una proteína existente en algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, que es un cruzamiento entre el trigo y el centeno, y en otros como la espelta, escanda menor, camut, avena, excepto la que en su certificación ponga que es sin gluten. Al gluten lo llamamos proteína, pero en realidad si hablamos de trigo, es la unión de gliadina y glutenina. La gliadina es una glucoproteína presente en el trigo y otros cereales del género Triticum, y la glutenina o gluteína también es un tipo de proteína derivada del trigo, Triticum, y al unirse aportan unas características específicas a la masa. La gliadina le da viscosidad y plasticidad a la masa, mientras que la gluteína le aporta elasticidad. Pero el gluten, además de hallarse en los alimentos mencionados antes, también se usa mucho en la industria alimentaria precisamente porque le brinda al producto elasticidad, esponjosidad, solidez y lo aglutina, de modo que no se desmenuce o se deshaga al cortarlo. Como sabes, los alimentos se manipulan genéticamente, sobre todo aquellos procesados que tienen unas proporciones de gluten muy altas. A mediados del siglo XX, allá por el 1960, la proporción de gluten usada era notablemente más baja. A partir de este momento, la manipulación genética ha crecido mucho. De hecho, como te adelantaba al principio, se piensa que el ser humano ya consumía trigo y por tanto gluten hace unos 10.000 años. Mucho más tarde, también con la aparición de la revolución agrícola, y en aquella época no habían tantas intolerancias al gluten, o tal vez al trigo y a alguno de sus componentes. En la actualidad, en cambio, hay bastantes más problemas al respecto, aunque a nivel científico no existe una evidencia clara sobre por qué ha surgido un aumento tan grande en la intolerancia al trigo, aunque sí que existen ciertos factores que podrían ser los causantes, como la panificación y el horneado. En el caso de la panificación, si tienen lugar fermentaciones rápidas y artificiales y no se cocina bien el pan, no se puede digerir bien. En cambio, si la fermentación de la harina fuese lenta, contribuiría a una fermentación hecha por las levaduras naturales, transformando así sustancias que se digieren mal, como los fructanos. Por su parte, en el horneado el problema es que cabría la posibilidad de consumir el pan crudo. Recordemos que la mayoría de vegetales y semillas necesitan estar bien cocinados para que puedan ser bien digeridos. Ten en cuenta que nuestro sistema digestivo no está diseñado para consumir los cereales en crudo. Otro factor que pudiese conducir a la intolerancia al trigo podría ser la introducción de alimentos con trigo en lactantes. Tal vez sea mejor introducir dichos alimentos poco a poco, al principio en pequeñas cantidades, ya que introducirlos de repente podría favorecer una respuesta inmunológica desmesurada de la bebé o del bebé, conduciendo a una intolerancia del alimento. Por otro lado, el uso de nuevas especies de trigo puede ser otro factor, por haber sido modificados genéticamente para mejorar su cultivo y su crecimiento, o el uso de productos químicos en el cultivo de trigo para acelerar su maduración. Y todo esto es bueno que lo tengas en cuenta si el trigo te ocasiona algún tipo de molestia al tomarlo, pero si no es así, si no te provoca ningún malestar, puedes tomarlo sin problema. De hecho, una dieta libre de gluten en caso de no tener ninguna intolerancia no tiene sentido, ya que es una buena proteína que, aunque deficiente en el aminoácido esencial lisina, te puede aportar muchos beneficios. Además, no hay investigación suficiente para poder afirmar que una dieta libre de gluten sea beneficiosa para personas sanas. Ahora, en el supuesto de que sí presentes algún trastorno por gluten o el trigo, ten presente que puedes padecer alergia al trigo, y esto ocurre porque tu sistema inmunitario confunde al gluten o alguna proteína presente en el trigo con una sustancia que causa enfermedades, como si tuvieras un virus o una bacteria. El sistema inmunitario crea un anticuerpo contra la proteína y esto provoca una respuesta de tu sistema inmune que puede ocasionar dificultades respiratorias y otra serie de síntomas. Puedes tener ataxia por gluten, un trastorno autoinmune que afecta a ciertos tejidos nerviosos y ocasiona problemas en el control muscular y el
movimiento muscular voluntario. Podemos hablar también de sensibilidad no celíaca al gluten, que causa algunos signos y síntomas asociados con la enfermedad celíaca como hinchazón, diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, dificultad para concentrarte, dolor de cabeza o erupción cutánea. El proceso no se comprende bien a nivel inmunitario. Y por otra parte ya se puede hablar de enfermedad celíaca. El gluten desencadena una actividad del sistema inmunitario que daña el revestimiento del intestino delgado, daño que con el paso del tiempo te va a impedir la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos. Esta enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune. Ya ves que son varios detalles a tener en consideración para comprender mejor el tema del gluten y la salud. Así que veamos lo más importante desde un punto de vista nutricional, qué comer y qué no si te afecta el gluten. Entre los alimentos que contienen o podrían contener gluten encontrarás panes, galletas, harinas, pastas, pizzas, bollería, snacks y salados, dulces, granos como los mencionados al principio del vídeo como el trigo, la avena, el centeno, la cebada, etc. Y otros alimentos que lo pueden contener como embutidos, quesos, salsas, golosinas, comidas preparadas, muffins, pasteles, cerveza, bebidas destiladas, salsa de jugos de carne, entre otros. Y entre los alimentos que puedes comer tienes frutas y verduras al natural, hortalizas, tubérculos, carne, precaución si está procesada, pescados y mariscos, aceites y grasas, legumbres, frutos secos y semillas al natural, huevos y lácteos, en este caso si son batidos helados, yogures con sabores, derivados del queso, etc. Deben estar etiquetados con la etiqueta de sin gluten. Y además puedes encontrar cereales sin gluten, alimentos como el arroz, la soja, sorgo, tapioca, tef, mijo, quinoa, maíz, harinas sin gluten, lino, amaranto, alforfón, arrurús, así que ya sabes las precauciones que has de tomar para mantenerte saludable respecto al gluten. Los niños son más propensos a tener problemas digestivos, entre los que se pueden incluir náuseas y vómitos, diarrea crónica, abdomen hinchado, estreñimiento, gases, heces pálidas y fétidas, y la incapacidad de absorción de nutrientes les puede provocar retraso en el caso del desarrollo en los bebés, pérdida de peso, anemia, irritabilidad, baja estatura, daño en el esmalte de los dientes, retraso en la pubertad o síntomas neurológicos como dolores de cabeza, problemas de aprendizaje, falta de coordinación muscular y convulsiones, etc. Y en el caso de los adultos, los síntomas incluyen diarrea, cansancio, hinchazón y gases, pérdida de peso, náuseas y vómitos, estreñimiento, dolor abdominal. A pesar de esto, más de la mitad de los adultos que padecen de enfermedad celíaca tienen síntomas no relacionados directamente con el sistema digestivo, como pueden ser aumento de las enzimas hepáticas, dolor articular, disminución del funcionamiento del vaso, lo que se conoce como hipoesplenia, dolores de cabeza y fatiga, úlceras en la boca, erupción cutánea con ampollas y picazón, que se conoce como dermatitis herpetiforme, osteoporosis, que es la pérdida de la densidad ósea, o en su caso, osteomalacia, que es el reblandecimiento óseo, anemia por la deficiencia de hierro, etc. Una vez visto todo esto, intenta cuidarte al máximo si padeces de intolerancia o alergia y recuerda que alimentarte bien es esencial para mantener unos niveles de salud y bienestar óptimos. Además de nutrir tu cuerpo, no olvides hacer ejercicio en la medida de tus posibilidades y mantener una buena salud mental.